Odiaba ese lugar. Odiaba a Emily y odiaba a mi madre por hacerme esto. El señor Amberson era mi única oportunidad. Escribí su nombre en Facebook y comencé a buscar en todas las páginas llenas de personas que tenían el mismo nombre. Pero no sabía lo que estaba buscando y todas las fotos que encontré eran de extraños. Si tan solo pudiera recordar la dirección, pero mi búsqueda resultó ser infructuosa. Sucumbí ante la realidad de que vivía una vida con un gran secreto que nunca descubriría. Pero eso no duró mucho. Unos días después, la directora me pidió que fuera a su oficina nuevamente. Empecé a odiar escuchar la palabra directora y oficina en la misma frase. Pero lo que me esperaba era algo que nunca esperé. La directora no me quitó la caja por nada. También sabía que lo que había en esas cartas no eran palabras comunes. Ella asumió mi misión de encontrar al señor Amberson con gran respeto por los deseos de mi madre de mantener todo en secreto. Cuando llegué a la oficina, la directora estaba sentada detrás de su escritorio y frente a ella estaba sentado un hombre que nunca había conocido en mi vida. Pero por alguna razón ese hombre me hizo sentir algo que no podía entender. Hizo que mi corazón se sintiera cálido. Él parecía familiar, aunque estaba segura de que nunca lo había conocido en toda mi vida, ni siquiera una vez. Me senté directamente frente a él. No podía apartar mis ojos de él incluso cuando la directora me estaba hablando. Sabía que mi mirada lo estaba incomodando. Me di cuenta de que estaba nervioso, ya que él también me miró. Las palabras de la directora no significaron nada para mí, hasta el punto de que no entendí nada de lo que estaba diciendo hasta que le escuché decir: «Señor Amberson». «¿Eres el señor Amberson?», grité en voz alta. Le pedí que explicara todo. Ella me dijo que me quitó la caja porque quería ayudarme. Ella le ordenó a la policía que encontrara al señor Amberson porque si tuviera un pariente podía salir del orfanato. Pero eso dependería del señor Amberson. El hombre comenzó a hablar en lugar de ella. Me dijo que lamentaba la muerte de mi madre y pude ver que apenas podía contener las lágrimas. Dijo que si hubiera sabido de su muerte, habría ido al funeral para estar allí conmigo y que nunca me dejaría aquí. Ahora todo lo que tenía que hacer era ir a recoger mis cosas para poder ir con él. Todo sucedía muy rápido y todavía no tenía respuestas para las preguntas que se arremolinaban en mi cabeza. Pero al menos lo había encontrado. Las respuestas las obtendría más tarde. El señor Amberson vivía en una ciudad muy lejos de aquí. Mi corazón latía rápido mientras conducíamos por los largos caminos. No podía entender por qué latía tan rápido, tanto que realmente dolía un poco. El señor Amberson no dijo una palabra en todo el camino, pero ya no podía soportar el silencio. Traté de iniciar una conversación con él y le pregunté: ¿estabas relacionado con mi madre? Sacudió la cabeza sin decir una palabra. ¿Me conocías? ¿Por qué no recuerdo haberte conocido antes y sin embargo tengo la sensación de que te he visto antes? Me miró por un segundo antes de decir: muy bien, la última vez que te vi tenías 1 año de edad. Te pareces mucho a tu madre. Exactamente como esperaba que fueras. Respondí: sí, todos solían decirme eso. Y luego continuamos nuestro viaje en silencio, hasta que llegamos a una casa. En el camino decidí que le iba a contar sobre el dinero y la caja una vez que llegáramos. Pero como siempre, mis planes no tuvieron éxito. El dolor de mi pecho aumentó. Mi mano agarró mi corazón y comencé a ponerme pálida. El señor Amberson me miró y me preguntó si estaba bien. No pude responder. Sentí que mi corazón latía tan rápido que podría explotar. Rápidamente el señor Amberson me llevó al hospital. Cuando llegué allí, me hicieron una revisión de todo el cuerpo. Continuó durante horas y horas. No estaba pensando en mi corazón ni en mi madre, ni en las miradas asustadas en los rostros de los médicos a mi alrededor. Todo en lo que podía pensar era en el momento en el que el señor Amberson finalmente revelaría lo que mi madre me había estado ocultando. Después de terminar las pruebas, el señor Amberson se sentó a mi lado y comenzó a preguntarme acerca de mi madre. ¿Dónde estuvo ella durante todos esos años? ¿En qué trabajaba ella? ¿Cómo pasamos esos últimos años? Cuando terminó con sus preguntas 1 hora después, le dije: pareces un buen hombre. ¿Por qué mi madre rompió el contacto contigo y con todos nuestros parientes? Luego dijo: fue por tu padre, cariño. ¿Mi padre? ¿Era pariente de mi padre? Eso explicaría todo. Ahora tenía sentido por qué me había conocido cuando era una niña. Ahora entendí por qué mi madre lo eligió específicamente sin decirme la razón. Tal vez pensó que si supiera que era un pariente de mi padre, no querría tener contacto con él. Mi padre
Me abandonó de niña sin razón. Ese hombre no merecía a mi madre. Ella había sido una mujer amable y agradable, pero a diferencia de lo que mi madre podría haber pensado, no me habría negado a reunirme con el pariente de mi padre. El dinero que había dejado debe haber sido para que él me cuidara, para asegurar mi futuro. Me sentí aliviada de que el secreto que me había ocultado no era tan catastrófico después de todo. Ya no era necesario tratar el tema de la caja con él. Todas mis preocupaciones habían sido por nada. Durante este tiempo no fui la única con pensamientos zumbando en su cerebro. El doctor reveló los resultados de mis pruebas. Me dijo que tenía una enfermedad hereditaria en mi corazón y que era la misma enfermedad que había matado a mi madre. Luego continuó y dijo que tenía que someterme a una cirugía para implantar un pequeño dispositivo que proporcionaría apoyo adicional a mi corazón cada vez que se debilitara. Nos aseguró que la cirugía era completamente segura, pero todavía tenía mucho miedo. Todo este tiempo había estado ignorando el dolor en mi pecho. No quería imaginar que podría terminar como mi madre. No quería morir de esa manera, al menos no ahora. Al principio rechacé la cirugía, por segura que fuera. Sin embargo, el señor Amberson fue mi tutor legal y estuve de acuerdo con la cirugía. No solo eso, también me convenció de que todo iba a estar bien. Y tenía razón. Permanecí en el hospital durante toda una semana hasta que mejoré, y el señor Amberson nunca se apartó de mi lado. Recibió muchos mensajes de texto y llamadas, pero los ignoró todos menos uno, que escuché. No quise escuchar a escondidas, pero estaba dormida y lo escuché susurrar. Sí, ella está bien. Pronto ella regresará conmigo a casa. No te preocupes, todo está saliendo exactamente como lo planeamos. Supuse que el señor Amberson estaba casado y que solo estaba asegurando a su familia que todo estaba bien. Eso significaba que tendría más parientes agradables. Eso me hizo sentir algo nuevo. Era la primera vez que entendía lo que significaba tener una familia. Sí, mi madre había sido suficiente para mí, pero eso no significaba que no soñara con tener una familia más grande. Llegó el día esperado. Ahora me iba a ir con el señor Amberson y volvería a mi nuevo hogar. Estaba muy emocionada, pero nunca esperé ninguna de las cosas que encontré allí. El señor Amberson no era el habitual y estaba nervioso, incluso murmurando palabras. Era extraño, pero no le presté atención. Una vez que llegamos, me miró y dijo: «Ahora vas a conocer a mi esposa Clara y a mi hija Melanie. Son realmente agradables, vas a adorarlas». Entonces entramos en su casa. Me sorprendió lo que vi. Su hija se parecía exactamente a mí. Mismo cabello, mismo color de ojos, misma altura. También tenía un hoyuelo en la mejilla derecha. ¿Quién era ella? ¿Era posible que el señor Amberson fuera...? No, eso no era posible. Mi padre era una mala persona. Eso era lo que mi mamá me había dicho. No hay forma de que este buen hombre fuera mi padre. ¿O era él? ¿Mi madre había dicho más mentiras? Su hija se acercó a mí e intentó saludarme, pero empecé a llorar histéricamente. No pude detenerme, simplemente me caí al suelo. Estaba devastada. ¿Qué podría ser peor que esto? ¿A quién debo creer? ¿A mi madre que me había dejado sin respuestas? ¿O a este hombre al que solo conocía desde hace una semana? ¿Quién soy? Y si este hombre era realmente mi padre, ¿por qué no dijo nada la primera vez que me vio? Todo a mi alrededor era borroso. Su esposa me llevó a una habitación que habían preparado para mí. Ella me dijo que descansara, pero antes de irse dijo: «Jake ha estado soñando con conocerte toda su vida. Entendemos que es difícil lo que está pasando, pero no te pongas del lado de nadie antes de escuchar el lado de la historia de tu padre». Sí, él era mi padre. Después de una hora el señor Amberson entró en la habitación. O debería decir mi padre. Mi padre entró a la habitación. Me negué a mirarlo. Sentí que todas las personas en las que había confiado en mi vida me habían mentido. Ya no sabía qué era real y qué no. Comenzó a contarme todo desde el principio. Y no me refiero al día en que nací. Me refiero al día en que conoció a mi madre. Fue durante la boda de un amigo suyo. Mi madre tenía 20 años y él 24. Se enamoró de ella a primera vista. Después de solo un par de meses, decidieron casarse. Y lo hicieron. Todo seguía sucediendo demasiado rápido. Me tuvieron después de un año. Pero no estaba sola. Tenía una hermana gemela, Melanie. Eso explicaba por qué nos parecíamos tanto.
Después de nuestro nacimiento, las cosas comenzaron a ir al traste entre él y mi madre. No podía soportar todas las responsabilidades que la vida le seguía atribuyendo. Ella seguía diciéndole que ya no podía soportar vivir con él. Intentó mucho hacer que las cosas funcionaran porque la quería mucho, pero eso no sucedió. Él era un gestor inmobiliario. Un exitoso. Estaba ahorrando algo de dinero para comprar una casa más grande, ya que la que tenían no era suficiente. Mi madre comenzó a trabajar en una tienda de coches, a pesar de que mi padre insistió en que se quedara en casa y nos cuidara. Pero una noche se despertó y vio que mi madre y yo nos habíamos ido. También había tomado el dinero que él había estado ahorrando y le había dejado una nota. En ella dijo: «Ya no puedo tolerar la vida contigo, ya no puedo hacer esto. Me llevé a Tris y el dinero, y te dejé a Melanie y la casa. De esa manera estamos en paz. Te deseo una vida feliz». Más tarde descubrió que mi madre lo dejó para estar con su jefe del trabajo, quien poco después la dejó y regresó con su familia e hijos. Mi madre desapareció después de eso, y eso fue lo último que escuchó de ella. No pudo encontrarla y hoy finalmente entendió por qué. Después de que ella se escapase, cambió nuestro apellido, para que él nunca pudiera encontrarnos y alejarme de ella. Estaba muy sorprendida. Nunca hubiera imaginado que mi madre fuera la que dejó a mi padre. Me había mentido todos esos años. Pero ahora podía entender por qué. Ella debe haber estado muy avergonzada, especialmente porque su aventura con su jefe ni siquiera duró. Tal vez esa fue la verdadera razón por la que nunca tuvo una relación con nadie más después de eso. Estaba avergonzada de sí misma. Aunque estaba enfadada, no podía quedarme así con mi madre por mucho tiempo. Mi madre había sido una gran persona para mí. De todas formas, todos cometemos errores. En cuanto a mi padre, le dije que mi madre se mantuvo fiel a él toda su vida y que se aseguró de que lo encontrara después de su muerte. Le mostré lo que había dentro de la caja. Cogió el dinero y comenzó a llorar. Ese día fue definitivamente uno de los días más difíciles de nuestras vidas. Sin embargo, las cosas comenzaron a mejorar a medida que pasaban los días. Mi hermana se parecía mucho a mí. Era una locura rara. No crecimos juntas, pero teníamos el mismo tono de voz. Le gustaban las mismas películas que a mí. Incluso actuaba como yo. Pasar tiempo con ella era muy divertido. En cuanto a mi madrastra, ella me quería mucho, pero no podía reemplazar a mi verdadera madre. Todos los días le contaba a mi hermana las historias de nuestra madre para que pudiera compartir los recuerdos de ella y para que supiera qué persona tan increíble había sido. ¿Y mi padre? Bueno, nos hicimos muy cercanos. Era como si hubiéramos vivido juntos toda nuestra vida.